En la primavera de 1972, en una habitación de hospital en Champaign, Illinois, un agricultor moribundo llamado Walter Hoffman llamó a sus dos hijos a su cama y dividió el trabajo de su vida entre ellos. 160 acres de tierra agrícola de primera en Illinois. Tierra negra tan rica que podía sembrar maíz durmiendo. Tierra que había estado en la familia Hoffman desde 1919, cuando el padre de Walter la compró con los ahorros de 20 años de trabajo en el ferrocarril. Walter tenía 64 años. Cáncer de páncreas. El médico dijo que quizás le quedaba un mes. Quizás menos, su señor había muerto 3 años antes. Y ahora no quedaba nada más que la tierra, el equipo, y 2 hijos que nunca habían estado de acuerdo en nada en sus vidas. Dean tenía 30 años, el primogénito, alto, seguro de sí mismo, siempre convencido de que era el hombre más inteligente en cualquier lugar. Tenía ideas sobre la agricultura, ideas grandes. Expansión, modernización, el futuro. Carl tenía 26 años. El hijo menor, más callado, más chico, siempre a la sombra de su hermano. No tenía ideas tanto como tenía instintos. Y sus instintos le decían que escuchara más de lo que hablaba. Walter miró a sus hijos parados a cada lado de su cama de hospital y supo exactamente lo que iba a pasar después de que muriera. Van a pelear, siempre peleaban. Y esta vez la pelea sería por todo lo que había pasado su vida construyendo. Entonces tomó una decisión. Voy a dividir la hacienda, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, 80 acres cada uno. Dean, tú te quedas con la mitad norte. Carl, tú con la sur. Dean asintió, ya calculando. Eso es justo. Podemos trabajarla juntos. Compartir el equipo. No, la voz de Walter era firme a pesar de su debilidad. Tú trabajas tu tierra, él trabaja la suya, por separado. Lo que hagas con tus 80 acres es tu asunto. Lo que él haga con los suyos es el suyo, papá. Eso no tiene sentido. Es más eficiente. Sé lo que es eficiente. Mucho. Llevo cultivando desde antes de que nacieras. Walter cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Ustedes dos no pueden trabajar juntos. Nunca pudieron, entonces no lo intenten. Solo cultiven su tierra. Tomen sus propias decisiones. Vivan con las consecuencias. Carl no había hablado. Miraba la cara de su padre, viendo algo ahí que Dean estaba demasiado ocupado planeando para notar. Walter se volvió hacia su hijo menor. Quédate un minuto después de que se vaya tu hermano. Hay algo que necesito decirte. La cara de Dean se oscureció. ¿Por qué? ¿Qué necesitas decirle que yo no pueda escuchar? Porque no es para ti, anda. Necesito descansar. Dean se quedó parado un momento, con la mandíbula apretada, luego se dio vuelta y salió. Siempre había odiado ser segundo en cualquier cosa, incluso en una conversación privada con su padre moribundo. Cuando estuvieron solos, Walter extendió la mano y tomó la de Carl. Escúchame, dijo. Escucha bien, porque solo voy a decir esto una vez. Y entonces Walter Hoffman le contó a su hijo menor una historia. Déjenme hablarles de esa historia, porque explica todo lo que pasó después. En 1933 Walter Hoffman tenía 25 años. La depresión había vaciado el Medio Oeste como una enfermedad. El maíz que se vendía a $1 el fanega en 1929 se vendía a 10 centavos. Los agricultores que habían pedido prestado para expandirse durante los buenos años lo estaban perdiendo todo. El padre de Walter, Heinrich, había sido uno de ellos. Heinrich había comprado tierra extra en 1927, convencido de que los precios seguirían subiendo. Había pedido un préstamo al primer Banco Nacional de Champaign, usando la hacienda original como colateral. Cuando llegó el colapso, no pudo hacer los pagos. El banco ejecutó la hipoteca en la primavera de 1933. Pero acá está lo que Walter nunca le había contado a nadie. Ni siquiera a su señora. Heinrich no perdió la hacienda por mala suerte. La perdió por culpa de su propio hermano.
el hermano de Heinrich, se había casado bien, con la hija de un banquero de Spring. Cuando el banco se preparaba para ejecutar la hipoteca, August tenía la información antes que nadie. Podría haberle avisado a Heinrich, darle tiempo para encontrar otra solución. En cambio, August arregló comprar la hacienda en el remate usando el dinero de la familia de su señora. Heinrich envió a su propio hermano comprarle la tierra por 40 centavos el dólar. La familia nunca volvió a hablar. Heinrich murió 2 años después. El médico dijo que fue el corazón. Pero Walter sabía que en realidad fue la vergüenza. Había perdido su tierra a manos de su propia sangre. Walter pasó los siguientes 15 años trabajando como arrendatario, ahorrando cada centavo, hasta que finalmente juntó lo suficiente para volver a comprar la tierra en 1948, le pagó el precio completo a la viuda de August. El propio August había muerto en 1945 y juró que nunca jamás volvería a endeudarse. Nunca pedí prestado $1 después de eso, le dijo Walter a Carl, su voz desvaneciendo. Nunca, ni cuando los vecinos compraban equipo nuevo, ni cuando los precios estaban buenos y todos decían que había que expandirse, nunca. ¿Por qué no le contaste a Dean? Porque Dean no lo entendería. Cree que es más inteligente que todos los que vinieron antes. Cree que las formas viejas son tontas y las nuevas son mejores. El apretón de Walter se fortaleció en la mano de Carl. Dean va a pedir prestado. Carl va a expandirse. Va a hacer todo lo que yo no hice, porque cree que fui un tonto. ¿Qué quieres que haga? Quiero que te quedes con el farmo. Carl parpadeó. El farmo. El Super MG 1952 de su padre era el único tractor en la hacienda. Tenía 20 años, simple y confiable. Valía quizás $1,000 en un remate. Tu hermano va a querer venderlo, dividir el dinero, comprar equipo nuevo. No lo dejes. Ese tractor es tuyo, está pagado, funciona, y mientras lo tengas, no necesitas pedir prestado para comprar uno nuevo, papá, un tractor de 20 años. Va a hacer todo lo que necesitas hacer. Ha hecho todo lo que yo necesitaba hacer por 20 años. Los ojos de Walter eran intensos ahora, ardiendo con lo último de su fuerza. Escúchame, hijo. Los hombres que sobreviven no son los que tienen el equipo más nuevo. Son los que no tienen deudas. Cuando lleguen los tiempos difíciles, y siempre llegan, los bancos les quitan la tierra a los hombres que les deben plata. Los hombres que no deben nada, esos sobreviven. Carl miró a su padre. Este hombre que había trabajado la misma tierra por 40 años. Que nunca se había expandido más allá de lo que podía pagar al contado. Que había visto a sus vecinos comprar tractores más grandes y equipos más caros. Y nunca había intentado seguirles el ritmo. Entiendo, dijo Carl, prométeme. Prométeme que no vas a pedir prestado. Sin importar lo que haga Dean, sin importar cuánto se ría de ti, prométeme, te lo prometo. Walter Hoffman sonrió. La última sonrisa real que su hijo vería en su cara. Bien, mucho, susurró. Siempre fuiste el inteligente. Solo que nunca lo supiste. Murió 11 días después. Y la guerra entre sus hijos comenzó. Déjenme hablarles del funeral, porque ahí fue cuando empezaron las burlas. Walter Hoffman fue enterrado un martes de abril en el cementerio detrás de la iglesia metodista donde estaban enterrados sus padres. Donde estaba enterrada su señora. Donde generaciones de Hoffman habían vuelto a la tierra que los había sostenido. Después del servicio, después de las cazuelas y los pésames y el silencio incómodo de los vecinos que no sabían qué decir, Dean y Carl se quedaron en la cocina de la casa de la hacienda y empezaron a dividir su herencia. La tierra era simple. El abogado ya había redactado la división. El equipo era más difícil. El farmo, dijo Dean, vale quizás $500 en un remate. Lo dividimos, compramos algo nuevo. He estado mirando el John Deere 4020, tiene el doble de caballos de fuerza, dirección asistida, todo el paquete. Podríamos compartirlo, o me quedo yo con el farmo. Dean miró a su hermano. ¿Qué?
Me lo quedo. No está en venta, Carl. Ese tractor tiene 20 años. Es una pieza de museo. El 4020. Puede hacer el doble del trabajo en la mitad del tiempo y cuesta 10 veces más. Me quedo con el Farmall. Carl mantuvo la voz calmada. Puedes quedarte con el resto del equipo. El arado, el disco, la sembradora. Yo compraré repuestos según los necesite. Eso es una locura. Se supone que debemos dividir todo al 50-50 partes. Bien, calcula cuánto vale el Farmall. Réstalo de mi parte del equipo y dame la diferencia en efectivo. ¿O no? Me da lo mismo. Me quedo con el tractor de papá. La cara de Dean se había puesto roja. Siempre tuvo mal genio. Siempre se enojaba rápido cuando no le salía lo que quería. Papá te metió esto en la cabeza. Esa conversación privada que tuviste. Carl no dijo nada. Fue él te dijo que te quedaras con el maldito tractor, ¿verdad? Dean se rió. Un sonido duro y amargo, por supuesto. Papá nunca entendió que la agricultura ha cambiado. No puedes competir con un tractor de 20 años. No puedes hacer crecer un negocio sin inversión. Quizás yo no quiero hacer crecer un negocio. Quizás solo quiero una hacienda. Es lo mismo, ¿no, Dean? No lo es. Dean sacudió la cabeza con asco. Está bien, quédate con tu pieza de museo. Yo voy a construir algo que papá nunca tuvo el valor de construir. Indayasa. Cuando yo esté cultivando 1000 acres y tú todavía estés dando vueltas en tus 80 con tu tractor antiguo. No vengas a llorarme. Salió dando un portazo. Carl se quedó solo en la cocina, mirando por la ventana hacia los campos que su padre había trabajado por 40 años. El Farmall estaba en el galpón, paciente y rojo, esperando a su nuevo dueño. Lo prometí, papá, dijo Carl en voz baja. Lo prometí. Déjenme hablarles de 1973, porque fue entonces cuando Dean hizo su primer gran movimiento. Enjon siempre había sido ambicioso. Donde Carl veía la pequeña operación de su padre y sentía gratitud, Dean la veía y sentía frustración. 160 acres era nada, una hacienda de hobby. Los agricultores de verdad tenían 500 acres, 1.0 acres. Los agricultores de verdad tenían equipo nuevo y contratos de granos y relaciones con los grandes compradores en Chicago. Los agricultores de verdad no andaban en tractors de 20 años que sus padres habían sido demasiado tacaños para reemplazar. 3 meses después del funeral de Walter, Dean manejó hasta el concesionario de John Deere en Champaign y dejó un pie en un flamante 4020. El precio era $7.5. Más dinero del que Walter Hoffman había gastado en equipo en la última década de su vida. Dean pagó 2.0 al contado y financió el resto. Los pagos eran $180 al mes. Manejable. Dean calculaba que mientras los precios del maíz se mantuvieran fuertes. Y los precios del maíz estaban fuertes en 1973. Podría cubrirlos fácilmente. La Unión Soviética acababa de hacer compras masivas de granos. La demanda de exportación estaba en auge. Los agricultores que habían estado luchando de repente estaban ganando plata a manos llenas. Dean vio la oportunidad. Pidió más prestado. Para fines de 1973, había arrendado 40 acres adicionales de un vecino. Para 1974 había comprado otros 80 a crédito, usando su tierra original como colateral. Para 1975, cultivaba 200 acres y planeaba expandirse más. Cada vez que pasaba por la hacienda de Carl, cada vez que veía ese Farmall rojo desvanecido trabajando los campos de la misma manera en que los había trabajado por 20 años, Dean sentía una mezcla de lástima y desprecio. Pobre Carl, todavía haciendo las cosas a la antigua, todavía con miedo de arriesgarse, todavía viviendo a la sombra de su padre. Un domingo de verano de 1975, Dean se pasó por la hacienda de Carl. Se dijo a sí mismo que era una visita de hermanos, pero en realidad quería que Carl viera lo bien que le estaba yendo. «Todavía andas en la vieja, veo», dijo Dean, asintiendo hacia el Farmall estacionado junto al galpón. «Todavía anda bien. Oye,
Podría conseguirte un buen precio en un 4020. Tengo un amigo en el concesionario. Duplicarías tu productividad. Estoy produciendo suficiente. Suficiente no es lo mismo que ganancia. Dean se apoyó en su camioneta. Una Ford nueva. También financiada. Limpié $12.0 el año pasado. ¿Cuánto limpiaste tú? Carl se quedó callado un momento. Suficiente, suficiente. Dean se rió. Ese es tu problema, hermano chico. Estás satisfecho con suficiente. Yo quiero más. Quiero construir algo. Algo que papá nunca tuvo la visión de construir. Papá construyó bastante. Papá tenía miedo. Miedo a la deuda. Miedo al riesgo. Miedo a todo. ¿Sabes lo que me dijo una vez? Que prefería cultivar 80 acres libres de deudas que 1000 acres endeudado. ¿Puedes imaginar? 1000 acres. Y prefería tener 80. Carl miró a su hermano. Lo miró de verdad por primera vez en meses. Dean llevaba ropa nueva. Manejaba una camioneta nueva. Hablaba de números y expansión y crecimiento. Se veía exitoso, sonaba exitoso. Pero había algo en sus ojos. Un hambre que nunca se saciaba. Una inquietud que nunca se asentaba. Papá sabía lo que hacía, dijo Carl tranquilamente. Papá era un cobarde, y si quieres ser como él, esa es tu decisión. Pero no vengas a llorarme cuando todavía estés cultivando 80 acres con un tractor antiguo. Mientras yo dirijo la operación más grande del condado, Dean subió a su camioneta y se fue, con la grava volando detrás. Carl lo vio irse. Luego se volvió hacia la hacienda. Pasó la mano por el capó del farmo, sintiendo el metal calentado por el sol. Los chips y rasguños de 20 años de trabajo honesto. ¿No entiende? Papá, dijo Carl, pero yo sí, lo prometí. Voy a cumplir la promesa. Déjenme pausar acá y preguntarles algo. ¿Alguna vez han visto a alguien que quieren cometer un error? No un error pequeño, uno grande. El tipo que tarda años en desarrollarse, que puedes ver venir mucho antes de que llegue, pero que no puedes detener porque esa persona no escucha. Eso fueron los próximos 10 años para Carl Hoffman. Vio a su hermano expandirse. Vio a Dean comprar más tierra, más equipo, acumular más deuda. Vio llegar los tractores nuevos, las camionetas nuevas, las cosechadoras nuevas. Vio a Dean construir almacenamiento de granos, comprar equipo de riego, contratar trabajadores, y vio crecer la deuda. Carlos sabía porque Dean no podía parar de hablar de ello. En cada reunión familiar, en cada encuentro casual en el pueblo, Dean encontraba la manera de mencionar sus números. 300 acres, 500 acres, 700 acres, $100.0 en ingresos brutos. 200.0, lo que Dean no mencionaba, lo que Carl supo por otras fuentes. De conversaciones tranquilas en la ferretería, de las miradas preocupadas de los banqueros en la iglesia, era el otro lado del libro Mayo Ere. Los pagos, los intereses, la delgada línea entre el éxito y la catástrofe. Carl mantenía sus propios números en silencio, 80 acres. Los mismos 80 acres que le había dejado su padre, un tractor. El mismo farmo, ahora de 30 años, todavía andando fuerte. Sin empleados, sin deudas, sin pagos. No ganaba tanto como Dean ni de cerca, pero todo lo que ganaba era suyo. En la primavera de 1980, Carl hizo su último pago de hipoteca de la casa. Su padre había tenido una pequeña nota desde que rehizo la cocina en 1965. Cuando ese último pago se liquidó, Carl Hoffman era dueño de todo en su hacienda. La tierra, la casa, el equipo, cada poste y cerco, cada grano de suelo. Tenía 34 años y no le debía nada a nadie. Esa misma primavera, Dean refinanció su operación. Las tasas de interés estaban subiendo. La tasa prime llegó al 20% ese año, y los pagos mensuales de Dean se habían vuelto aplastantes. Sacó un nuevo préstamo para pagar préstamos viejos, estirando su deuda por más años a tasas más altas.
Se decía a sí mismo que era temporal. Los precios iban a volver. Siempre lo hacían. No volvieron. Déjenme hablarles de la crisis, porque acá es donde la historia da el giro. La crisis agrícola de los años 80 no llegó de golpe. Se coló como una enfermedad lenta, un mal año a la vez. Cada uno un poco peor que el anterior. 1980, las tasas de interés se dispararon. Los agricultores que habían pedido prestado al 8% de repente pagaban el 15%. Pantan los precios de los granos empezaron a caer. El auge de las exportaciones de los 70 había terminado. Pantan los valores de la tierra empezaron a bajar. Los agricultores que habían usado la tierra como colateral se encontraron bajo el agua, debiendo más de lo que valían sus haciendas. Las primeras ejecuciones hipotecarias. Vecinos que habían cultivado por generaciones, de repente, desaparecidos. Remates de equipos cada fin de semana. Letreros de en venta en cada camino del condado. Cuánto las cosas empeoraron. Y siguieron empeorando. Pinhon aguantó más que la mayoría. Era inteligente, trabajador, y había empezado desde una posición fuerte. Buena tierra, buen equipo, buena reputación. Pero lo inteligente y lo trabajador no importan cuando debes más de lo que puedes pagar. Para la primavera de 1985, Tim llevaba 6 meses atrasado en sus préstamos. El banco había enviado cartas, luego advertencias, luego un hombre de traje que se sentó en la cocina de Dean y le explicó en lenguaje calmado y profesional que el tiempo para negociar había terminado. Los procedimientos de ejecución hipotecaria comenzarían en 30 días. Dean se sentó en esa cocina, la cocina de una casa que había comprado en 1978, la pieza central de su imperio, e intentó entender cómo había salido todo tan mal. Había hecho todo bien. Se había expandido cuando los precios estaban altos. Había invertido en equipo que lo hacía más eficiente. Había trabajado más duro que cualquiera que conocía. Jornadas de 18 horas durante la siembra y la cosecha, 7 días a la semana por meses. Y nada de eso importaba. Los precios estaban mal. Las tasas de interés estaban mal. Todo el sistema estaba mal. Pero la deuda era real y el banco quería su plata. Dean tomó el teléfono e hizo la llamada más difícil de su vida. Soy Dean. Necesito hablar contigo. Déjenme hablarles de esa conversación, porque cambió todo entre ellos. Carl manejó hasta la casa de Dean esa noche. Era una casa más grande que la de Carl, más nueva, más bonita, comprada con plata prestada durante los buenos años. Ahora se sentía como un mausoleo. Dean estaba sentado a la mesa de la cocina, con una botella de whisky frente a él y un vaso en la mano. Había estado bebiendo, pero no estaba borracho. Solo cansado, vencido. Lo estoy perdiendo todo, dijo Dan sin preámbulos. Todo, la tierra, el equipo, la casa. El banco va a ejecutar. Carl se sentó frente a él. ¿Qué tan mal está? 700.0, eso es lo que debo. La tierra vale quizás la mitad de eso ahora. El equipo vale menos. Dean se rió amargamente. ¿Recuerdas cuando te dije que iba a construir un imperio? ¿Qué imperio? Todo lo que construí fue un castillo de naipes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer? Declarar quiebra, supongo. Intentar salvar algo. Tomó un trago. La mano le temblaba levemente. No va a quedar nada. Carl, 20 años de trabajo, la tierra de papá. Los 80 del norte que me dejó. Todo va a ir al remate. Carl estuvo callado por un momento largo. Pensaba en la historia de su padre, en Heinrich Ost, en hermanos y traición, en tierra perdida y tierra recuperada. Cuando es el remate, en junio. Se o levan todo. Casa, tierra, equipo. Todo. Dean levantó la vista a su hermano. Y había algo en sus ojos que Carl nunca había visto. Miedo de verdad. Carl, necesito pedirte algo. Y sé que no tengo ningún derecho a pedir. Después de todo lo que dije.
Todos esos años diciéndote que lo estabas haciendo mal, que papá estaba equivocado, que la forma antigua era una tontería. Solo pregunta, Dean, los 80 del norte. La tierra de papá, nuestra tierra, la voz de Dean se quebró. No puedo soportar la idea de que vayan a extraños. Alguna corporación de Chicago o algún especulador al que no le importa lo que significa. Ha sido tierra de los Hoffman por 50 años. Si la pierdo al banco, eso es suficientemente malo. Pero si la pierdo a extraños, ¿qué me estás pidiendo? Dean miró a su hermano. ¿Tienes plata? ¿Algún ahorro? Algo que pudieras usar para comprarla en el remate. Mantenerla en la familia. Carl pensó en la lata de café en el closet de su dormitorio. 15 años de ahorros cuidadosos. Viviendo por debajo de sus posibilidades. Nunca pidiendo prestado, nunca expandiéndose. No era una fortuna, pero era algo. ¿Cuánto crees que va a salir? Solo la tierra, quizás $400 el acre, como están las cosas ahora. Eso serían 32.0 por los 80 acres. Si nadie puja hacia arriba, Carla sintió lentamente. Quizás puedo hacer eso. La cara de Dean se desmoronó. Por un momento, se veía como se había visto en el funeral de su padre, perdido, asustado. Sin poder creer lo que estaba pasando, ¿harías eso? Después de todo lo que dije. Eres mi hermano, Dean. Me reí de ti por 13 años. Te dije que eras un tonto, que papá era un tonto. Que el Farmall era una pieza de museo, lo sé, y de todas formas me ayudarías. Carl se inclinó hacia adelante. ¿Recuerdas lo que papá me dijo ese día en el hospital? La conversación privada de la que tanto te enojaste. ¿Qué? Me habló del abuelo Hinrich, del tío abuelo Gus. ¿Y cómo? Gus le compró la hacienda a Hinrich en el remate de 1933 y la familia nunca volvió a hablarse. Dean lo miraba fijo. Papá pasó 15 años ahorrando para volver a comprar esa tierra. 15 años de ser arrendatario en tierra que debería haber sido suya. ¿Y sabes qué me dijo al final? Me dijo, no dejes que lo que nos pasó a nosotros le pase a tu hermano. Cuando lleguen los tiempos difíciles, y siempre llegan, la familia tiene que mantenerse unida. Carl se puso de pie. Voy a estar en el remate, Dean. Voy a comprar los 80 del norte. Y cuando esto pase, cuando estés de vuelta en pie, vamos a encontrar la manera de volver a juntar la hacienda como papá habría querido. Dean no podía hablar. Solo estaba sentado ahí, con las lágrimas cayendo por su cara, mientras su hermano menor salía por la puerta. Déjenme hablarles del remate, porque acá es donde la historia llega a su clímax. La venta de ejecución hipotecaria de la operación de Dean Honce realizó un sábado de junio de 1985. Fue uno de docenas de remates similares ese verano. El ritual semanal de ver a las familias perder todo lo que habían construido. El patio del remate estaba lleno. Algunos vinieron a pujar. Especuladores buscando tierra barata. Corporaciones expandiendo sus operaciones. Vecinos esperando llevarse equipo a precios de crisis. La mayoría vino solo a mirar. A ver caer a otra familia. A preguntarse si ellos serían los próximos. Dean estaba al borde de la multitud, mirando cómo extraños revisaban su equipo, sus herramientas, su vida. Lo había perdido todo excepto la ropa que llevaba puesta y una camioneta vieja que no valía la pena recuperar. Carl estaba con él. Había llegado esa mañana en su propia camioneta. Una Ford 1975 que había pagado al contado 8 años atrás. No era bonita, pero era suya. No tienes que ver esto, dijo Carl. Sí tengo que verlo. La voz de Dean era hueca. Necesito verlo. Necesito recordar lo que pasa cuando crees que eres más inteligente que todos los demás. El equipo fue primero. El John Deere 4020 del que Dean había estado tan orgulloso. 13 años de antigüedad ahora. Gastado pero todavía valioso. Se vendió por $4.2. Una fracción de lo que había pagado. La cosechadora, las camionetas,
los implementos, todo desaparecido en 2 horas. Luego llegó la tierra. Bueno, gente, el rematador anunció. Pasamos a los bienes raíces. El primer predio son 80 acres en la sección 12, el predio norte de la hacienda Hoffman original. Tierra agrícola de primera, tierra negra, actualmente en maíz. Empecemos la puja en 300 el acre. Un especulador de Chicago levantó su paleta. 300, 350 alguien más, 400. Carl levantó la mano. 450. Las cabezas se volvieron. La multitud sabía que Carl era el hermano que había mantenido las formas de su padre, el que nunca se había expandido, el que todavía cultivaba 80 acres con un farmo de 30 años. ¿Qué hacía pujando por tierra? El especulador miró a Carl, luego a sus socios. Consultaron brevemente. 500. El corazón de Carl latía con fuerza. 500 el acre eran $40.0. Más de lo que tenía. Sus ahorros totales eran 38.0, juntados a lo largo de 15 años de vida cuidadosa. Miró a Dean. La cara de Dean era gris. Sin esperanza, Carl pensó en su padre, Heinrich, perdiendo su tierra a manos de su propio hermano. En Walter pasando 15 años intentando recuperarla. En la promesa que había hecho en esa habitación del hospital. 550. El especulador frunció el ceño. 44.0 por 80 acres de tierra agrícola en medio de una crisis agrícola. No era un precio malo, pero tampoco era una ganga. Había muchas otras haciendas quebrando. A la 1 en 550, dijo el rematador. A las 2, Carl contuvo la respiración, vendido al caballero del saco de trabajo. 80 acres a 550 el acre. Total, $44.0. Las rodillas de Carl flaquearon. No tenía $44.0, tenía 38.0, y entonces una mano aterrizó en su hombro. Yo tengo los otros 6, dijo una voz. Carl se volvió. Era Harold Bell, agricultor dueño de la tierra al sur de la suya. Harold tenía 60 años, curtido por el clima, y había cultivado las mismas 300 acres desde hacía décadas. Harold, no puedo, me los pagas cuando puedas. La voz de Harold era brusca, pero sus ojos eran amables. Tu papá me ayudó en el 68 cuando las inundaciones se llevaron la mitad de mi maíz. Nunca pidió nada más que un apretón de manos. Creo que con esto quedamos. Carl le estrechó la mano. Sin poder hablar, detrás de él Dean lloraba. El remate continuó. El resto de la tierra de Dean, los acres que había comprado y contra los cuales había pedido prestado, fueron al especulador y a otros pujadores. La casa de la que Dean había estado tan orgulloso se vendió por menos de lo que debía en la hipoteca. Para el mediodía, todo había terminado. Dean lo había perdido todo, excepto los 80 del norte. La tierra original, la tierra de los Hoffman, su hermano la había salvado. Déjenme hablarles de lo que pasó después, porque la historia no termina con un remate. Dean tenía 43 años. En quiebra y sin hogar. No tenía tierra, no tenía equipo, no tenía plata y no tenía perspectivas. La vida que había construido, el imperio del que se había jactado por 13 años, había desaparecido. Carl lo acogió. No fue fácil. La casa de la hacienda en los 80 acres de Carl era pequeña. 2 dormitorios, un baño, apenas suficiente espacio para Carl solo. Con Dean ahí, era estrecho, incómodo y lleno de tensión. Los primeros meses fueron duros. Dean estaba deprimido, bebiendo demasiado, incapaz de ver un camino hacia adelante. Había pasado toda su vida adulta construyendo algo, y ahora no quedaba nada que construir. Pero lentamente, algo cambió. Carl puso a Dean a trabajar. No como peón. Eso habría sido demasiado humillante, sino como socio. Partes iguales, trabajo igual, voz igual. Los 80 del norte que Carl había comprado en el remate se cultivaron junto a los 80 del sur.
Y el conocimiento y la experiencia de Dean eran genuinamente valiosos. Dean había cometido errores, pero no era tonto. Sabía trabajar duro. Sabía cómo manejar un calendario de siembra y mantener el equipo y negociar con los compradores. Solo había olvidado, nunca aprendido cómo hacerlo sin deuda. Carla Enzo. Trabajaron los 160 acres combinados juntos usando el Farmall Super M de 1952 que una vez había llamado pieza de museo. Tenía 33 años ahora. Más viejo que el propio Dean, pero todavía andaba. Todavía jalaba el arado. Todavía impulsaba el equipo. Todavía hacía todo lo que un tractor necesitaba hacer. Una tarde de otoño de 1986, después de un largo día de cosecha, y Carl estaban sentados en el porche de la casa de la hacienda tomando cerveza y mirando el atardecer sobre los campos. Estaba equivocado, dijo Dean. Carl no respondió, solo esperó. En todo, sobre papá, sobre la hacienda, sobre el farmo, sobre ti, sobre todo. Dean tomó un largo trago. Pensé que era más inteligente que todos. Pensé que las formas viejas eran tontas y las nuevas eran mejores. Pensé que la deuda era solo una herramienta, como un arado o un tractor. Algo que usas para conseguir lo que quieres. Y ahora sé que la deuda es una trampa. Parece libertad más tierra, más equipo, más posibilidades, pero no lo es. Es una cadena. Y mientras más tiempo la usas, más pesada se vuelve. Dean miró a su hermano. Papá intentó decirme. Tú intentaste decirme. No quise escuchar. Ahora estás escuchando. No tuve opción. Dean se rió con amargura. Cuando lo pierdes todo, empiezas a preguntarte si quizás lo habías tenido todo al revés. Se sentaron en silencio por un rato, mirando cómo la luz se desvanecía sobre los campos. Los mismos campos que su padre había trabajado. Los mismos campos que su abuelo había perdido y su padre había recuperado. Carl, gracias por salvar la tierra. Por acogerme. La voz de Dean vaciló. Por no rendirte conmigo. Carl extendió la mano y puso una mano en el hombro de su hermano. Eres mi hermano, dijo. Eso es lo que hacen los hermanos. Déjenme hablarles de los años que siguieron, porque ahí es donde vive la resolución real. Dean nunca reconstruyó su imperio, nunca quiso. El hambre que lo había impulsado, la necesidad de ser más grande, mejor, más exitoso que todos a su alrededor, se había consumido en el fuego de la quiebra. En cambio, encontró algo más silencioso, algo que se parecía más a la paz. Él y Carl trabajaron los 160 acres juntos por los siguientes 20 años. Nunca se expandieron más allá de lo que podían pagar al contado. Nunca pidieron prestado. Nunca olvidaron la lección que Jan había aprendido demasiado tarde y Carl había aprendido de su padre. En 1992 lo hicieron oficial. Carl le vendió a Dean la mitad de los 80 del norte, la tierra que había comprado en el remate, exactamente por lo que había pagado, sin intereses. Sin ganancia. Solo un intercambio justo que volvió a juntar la hacienda familiar de la manera en que siempre debió haber estado. La escritura fue registrada en el juzgado del condado un martes de abril, casi exactamente 20 años después de que su padre había muerto. ¿Sabes lo que significa esto?, dijo Dean, sosteniendo su copia de la nueva escritura. Que ahora somos socios. Socios de verdad. Partes iguales en los 160 completos. Hemos sido socios por años, Dean. No, quiero decir legalmente. Oficialmente, Dean miró la escritura, luego a su hermano. Papá estaría orgulloso. Carl sonrió. Papá diría que dejemos de hablar y volvamos al trabajo. Dean se rió. Una risa de verdad, la primera que Carl había escuchado de él en años. Tienes razón, así lo diría. Vamos, salieron del juzgado juntos. Dos hermanos que habían tomado caminos distintos y terminado en el mismo lugar, la misma tierra. El mismo trabajo. La misma verdad simple que su padre había intentado enseñarles desde el principio.
Los hombres que sobreviven no son los que tienen más, son los que saben cuándo es suficiente. Déjenme terminar esta historia donde empezó, con dos hermanos dos tractores y una elección. El Farmo Super M de 1952 todavía está andando. Tiene más de 70 años ahora. Uno de los tractores en funcionamiento más viejos del condado. Carl lo mantuvo por décadas. Y después de que Carl falleciera en 2019, Dean tomó el cuidado de él. Tiene 82 años y todavía enciende ese viejo Farmall cada primavera, solo para escucharlo andar. El John Deere 4020 que Dean compró en 1973, el que iba a cambiarlo todo. Fue vendido en el remate de ejecución hipotecaria en 1985, pasó por varios dueños. Fue desarmado eventualmente por piezas, y ya no existe como máquina completa. Los hijos y nietos de Dean cultivan los 160 acres ahora. Usan equipo moderno. Un John Deere 2018 comprado al contado con 3 años de ahorros, pero también mantienen el farmal en el galpón. Mantenido y listo, un recordatorio de dónde vienen. Cada día de acción de gracias, toda la familia se reúne en la casa de la hacienda. La misma casa donde vivió Walter Hoffman, donde Carl acogió a su hermano en quiebra, donde dos hombres aprendieron a ser familia otra vez. Antes de la cena, den cuenta la historia. Les habla de su abuelo Walter, que sobrevivió la depresión nunca pidiendo prestado. Les habla de su propio orgullo, su propia ambición, sus propios errores catastróficos. Les habla de Carl, que cumplió una promesa a su padre moribundo y salvó la tierra de la familia cuando Dean no pudo salvarse a sí mismo. Y les cuenta la lección. La misma lección que su padre intentó enseñarle, la misma lección que fue demasiado arrogante para escuchar. Los bancos no se preocupan por tus sueños, dice Dean. No les importa tu familia ni tu historia ni lo duro que trabajaste. Les importa su plata. Y si les debes plata, ellos te poseen, no importa cuánta tierra tengas, cuánto equipo, qué tan exitoso te veas. Si estás endeudado, estás a un mal año de perderlo todo, hace una pausa, mirando a su alrededor la mesa con las caras de su familia. Su bisabuelo lo sabía. Su abuelo lo sabía. El tío Carl lo sabía. A mí me costó perderlo todo aprenderlo. Levanta su vaso. Por Carl, por papá. Por todos los que sabían la verdad e intentaron enseñársela a los que éramos demasiado tercos para escuchar. La familia brinda. Y en algún lugar del galpón, el Farmall Super M de 1952 espera. 70 años de antigüedad, todavía listo para trabajar. Una pieza de museo, lo llamó Dean una vez. Estaba equivocado en eso también. No es una pieza de museo. Es un monumento a la paciencia, a la sabiduría, a la fuerza tranquila de las personas que saben que suficiente es suficiente. A dos hermanos que tomaron caminos distintos y encontraron el camino de vuelta el uno al otro. A una familia que sobrevivió. Ese es el verdadero tesoro al final. No la tierra, no el equipo, no el dinero, la familia, el perdón. Una segunda oportunidad. Eso vale más que cualquier imperio.